A veces nos aturdimos demasiado con el ruido que hay. Yo estoy cada vez más viejo, ¿no? Como usted que ve este video también está más viejo. Y mi esposa me molesta porque en la medida en que pasa el tiempo me molestan más los sonidos. Y cuando hay, por ejemplo, en un centro comercial, muchísima gente en la zona de comidas, me empiezo a sentir un poquito aturdido. ¿Y por qué me siento aturdido? Porque hay una multitud de voces y de ruidos y de sonidos, el niño llorando, el perro gritando, ladrando, la mamá corriendo detrás de el niño, etcétera, etcétera. Y a veces tanto ruido nos impide reposar nuestro ser. En el Salmos 3 y en el Salmo 143 podemos encontrar, como en muchos otros salmos, la expresión Selah, que ya la hemos escuchado. Pero ¿qué tiene que ver esto con ser fortalecidos en el espíritu? Sencillo. Hemos venido hablando a lo largo de muchas semanas, más de 35 semanas en las que hemos visto quién es Dios, cómo es Dios, sus nombres, sus características, sus obras, y creo que es el momento de hacer una pausa activa para entender y disfrutar lo que Dios es. A veces con la múltiple actividad y las múltiples manifestaciones de Dios, no hacemos una pausa para que esa obra de Dios, ese milagro de Dios, reciba la importancia en nuestra mente y en nuestro corazón que merece. Por eso esta semana quiero invitarte a que hagamos una pausa de tanta actividad, de tantos milagros y tantas manifestaciones de Dios, para que podamos de manera activa reposar y disfrutar lo que Dios ha hecho. Selah. Disfrutemos las obras y disfrutemos a Dios. Una semana maravillosa para ti. Que Dios te bendiga. Qué grato saludar y darle la bienvenida a todos los que ya están en sintonía, conectados con este tiempo de Conectados, la Iglesia en mi casa. Estamos en nuestro especial, nuestro día 2, Reto Esdras. Usted está participante, usted está hoy con nosotros en este Reto Esdras, el camino de la restauración. Iniciamos ayer, 23 de octubre, vamos hasta el próximo 1 de noviembre, estudiando estos 10 capítulos que nos llevan a entender cómo fue el proceso de restauración post-exilio después de haber sido cautivos en Babilonia. Es el momento de retornar y es interesante cómo el Señor empieza a organizar y a promover el retorno de su pueblo al lugar, a su heredad, a la tierra donde ha sido su herencia. Así que qué gusto que usted esté participante. Ayer tuvimos nuestra primera batalla bíblica, se puso interesantísima. Muchas personas participando a través de la plataforma Zoom, muchos conectados, contestando preguntas, muchos también recibiendo contenidos a los que recuerda que si usted se registró a través de del link que enviamos de registro para participar del reto, usted estará recibiendo información interesante que también le permite ganar puntos. Estamos en esta competencia y esta competencia nos lleva a aprender entre todos, a construir. Ayer tuvimos puntos al doble, puntos al triple, puntos al rescate, puntos sencillos, preguntas, versículo de memoria que estuvimos aprendiendo durante el día y lo más importante, una forma diferente de acercarnos a este conocimiento de lo que Dios tiene para nuestras vidas y para nuestros corazones. Así que gracias a todos los que ya han sido parte de este tiempo, a los que ya se sumaron. Si usted no se ha sumado, todavía hay tiempo, hay espacio para que usted también pueda hacer. Venza con nosotros el miedo. A veces nos da, sí, lógico, nos da miedo contestar, de pronto nos equivocamos, pero si nunca damos el paso, pues nunca vamos a aprender, nunca nos vamos a arriesgar, y es importante también que lo podamos hacer, porque eso también bendice nuestras vidas y nuestros corazones. Es una forma
de también entender que en la palabra de Dios encontramos una riqueza tan poderosa y tan preciosa. Hoy vamos a estar posando nuestra mirada en el capítulo número 2 que nos recuerda a aquellos que volvieron con Zorobabel. Vamos a estar hoy, ese es nuestro tiempo de estudio, son 70 versículos que vamos a tener. No se asuste, por favor, porque algunos ya, usted de pronto dijo 70, ya hizo cara, dijo, ¿cuánto voy a durar para leer? No, pero es una lectura amena, es de nombres de varias cosas que vamos a estar comentando a continuación. Gracias a usted por conectarse con este tiempo. ¿Y le parece si presentamos nuestro segundo día de Reto Esdras, el camino de la restauración, delante de las preciosas y poderosas manos de Dios? Así que le invito para que usted levante su voz conmigo y podamos decir: Padre, gracias por lo que has hecho. Señor, gracias por darnos esta oportunidad preciosa de comenzar. Señor, de estudiar juntos tu poderosa y preciosa palabra. Señor, no hay nada mejor que acercarnos a ti y reconocer que tú eres bueno. Dios, ayer y hemos comentado, hay áreas en nuestra vida que necesitan restauración. Ayúdanos. Señor, mira aquellas personas que han empezado a escribir en su libreta de apuntes áreas de su vida que necesitan restauración, tal vez áreas en su vida que necesitan ser despertados. Hoy oramos, Señor, para que, como leíamos ayer, así como despertaste a Ciro, despiértanos también a nosotros. Despiértanos, Señor. Hoy nuestra oración, nuestra petición, Señor, es que seamos despertados, que tú pongas en nosotros ese quehacer por tu buena voluntad. Señor, despierta nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu, para que podamos honrar y bendecir tu nombre precioso y dar a ti, Señor, siempre el honor, la gloria, la adoración, la exaltación por los siglos de los siglos. Tú eres bueno, Señor, y tú estás obrando. Mientras pasan los tiempos, pasan los días, tú estás obrando. Tú estás trayendo restauración, fortaleza y bendición. Y agradecemos, Señor, por ello. Diga conmigo: día a día Él está, y el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él. Principio y el fin, principio y el fin, la Trinidad en Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán.
cuán grande eres tú. Tu nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande eres tú. Tu nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande eres Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, todos lo verán, cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá grande eres tú. Tu nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande eres Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande eres tú, y todos lo verán, cuán grande eres Dios. Señor, cuán grande y precioso eres. Cuán grande es tu nombre. Tu nombre, Señor, es bendito en medio de nosotros. Tu nombre, Señor, es poderoso. Tu nombre es digno de recibir el honor y la gloria. Señor, aquí estamos en este tiempo agradecidos contigo, porque eres tú el que nos sostiene por tu preciosa mano. Eres tú, Señor, el que va delante de nosotros, abriendo caminos. Eres tú, Señor, el que cuida nuestro destino, nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos fortaleces y nos llenas y nos bendices. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué grato poder conectar con usted para recibir este precioso tiempo. Estamos en nuestro reto Esdras, el camino de la restauración. Gracias por estar en sintonía, conectado, por compartir esta transmisión con sus amigos, con sus familiares, por reenviarla en sus redes sociales. Hoy nos corresponde el capítulo número 2. Dice, los que volvieron con Zorobabel. Así lo titulan. Y vamos a estar reflexionando en este capítulo. Tenga a mano su libreta de apuntes. Apóstol Rafael, es un gusto recibirlo en este segundo día de Reto Esdras para compartir este tema del capítulo número 2. Bienvenido, apóstol. Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga en esta hermosa mañana para seguir trabajando con el reto Esdras. Y aquí podemos encontrar varias cosas interesantes, a pesar de que este capítulo 2 habla de muchas personas. Muchas son muchas. Varones ellos, líderes, con sus hijos y con sus descendientes. Y cuando dice que los hijos no solo es que fueran hijos directos, sino ahí están los
yo creo que hasta la tercera generación, muchos de estos hombres que eran cabezas de hogar. Pero yo quiero que en esta mañana pensemos en lo siguiente. Babilonia, la que una vez era una poderosa nación que había destruido Jerusalén y había llevado al pueblo de Judá cautivo, se había convertido en ese entonces, el regreso, en una nación derrotada por Persia, porque Persia era la nueva potencia mundial y bajo su nueva política exterior les permitió a los capturados regresar a sus tierras. Entonces la gente de Judá e Israel regresó a su tierra en 3 etapas. Aquí en este libro, en todo el contenido que tenemos dos etapas, 2 grupos, y el que hace énfasis en este capítulo 2 es los que llevó Zorobabel, quien era un descendiente del rey David, y fue elegido por Ciro, rey de Medo-Persia, para que fuera el gobernador y que guiara el retorno de los exilados a Jerusalén. Entonces el largo viaje a través de los desiertos se realizó satisfactoriamente y la feliz compañía agradecida con Dios por sus muchas misericordias. Entonces ellos emprendieron enseguida la obra de restaurar lo que había sido derribado y destruido. Y podemos decir, para connotar y aprender un poquito más y meditar en esto, es que las cabezas de los padres dieron el ejemplo al ofrecer de su sustancia para contribuir a los gastos de reedificar el templo y el pueblo. Siguiendo este ejemplo, cada uno de los miembros, entonces dieron liberalmente de lo poco que tenían. Entonces vemos que los jefes de las familias y los jefes de las ciudades, los sacerdotes y los levitas, se unieron para dar ofrendas para la reconstrucción del templo que había quedado destruido por 70 años. Entonces hablamos no solamente de los muros que reconstruyó Nehemías, ya estudiamos, sino ahora es la parte interna del templo como tal. Entonces por eso al internarnos aquí en este capítulo 2, cuando dice, versículo 1, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Note usted, cada uno a su ciudad. Y dice, los cuales vinieron con Zorobabel, y aparece la lista, Jesús, Nehemías, Seraías, Reglaías, Mardoqueo, Bilsa, Bispar, Bigwai, Reún y Baana. Y luego aparece esa lista, el número de los varones del pueblo de Israel, que es una lista igual a la que leímos en Nehemías capítulo 7. Si usted la compara, hay algunos nombres que tienen una letrica más o una letrica menos, pero son los mismos. Entonces podemos ver aquí la cantidad de personas, pero hombres, el número de varones, dice. Y aparece la lista, los hijos de, los hijos de, los hijos de, los hijos de, los hijos de. Y con su cantidad de descendientes, impresionante, la cantidad de personas, que sería bueno que de pronto usted, que le gustan las matemáticas, fuera mirando versículo por versículo y sumándolos. No sé si de pronto esta noche hay una pregunta, ¿cuántos eran en total? Y de pronto usted dice, ay sí, los levitas eran tantos, los cantores eran tantos, los hijos de los porteros eran tantos, los sirvientes del templo tantos, y los varones en total tantos. Pero es interesante ver la cantidad de personas que fueron en esta segunda idea. Ahora, yo le dejo para que usted lea los nombres
para que se deleite ahí viendo unos nombres que hay que deletrearlos y entender un poco más al respecto de lo que era la tarea que Dios le encomendó a estos hombres en ese tiempo. Entonces, podemos ver en esto algo. Ahí aparece un Nehemías, pero este Nehemías es diferente al que reconstruyó los muros de Jerusalén 80 años más tarde. El Mardoqueo que se menciona aquí tampoco no es el que aparece en el libro de Esther, es otro. Entonces, en esta primera lista que fue mencionada con los nombres de aquellos hombres que eran líderes, es algo muy especial porque usted ve la descendencia tan grande que Dios había desarrollado a través del paso del tiempo, tanto allá en Babilonia cuando estaban esclavos, como los que salieron. Entonces un grupo de cautivos comenzó el largo viaje de regreso a su tierra natal. Sin embargo, muchos cautivos prefirieron la comodidad y la seguridad que tenían en Babilonia, porque ya hacía tiempo que estaban allí, entonces muchos dijeron, no, nosotros nos quedamos. De pronto, lo más temible era el peligroso viaje de Babilonia a Jerusalén. Y pasa como en todos los lugares y todas las personas, no todos creen a lo que Dios dice a través de un ministro. Hay gente que dice, no, yo no creo. Y aquí hay un grupo de personas que se quedaron. Por lo tanto, decidieron permanecer en Babilonia. Por eso habla de los tres grupos que salieron en épocas diferentes. Ahora, cuando vemos del versículo 2 al 35, esas personas todos eran de las tribus de Judá y de Benjamín. De las tribus de Judá y de Benjamín, y creo que lo vimos ayer en el capítulo 1, versículo 5, ¿sí? A los cuales despertó Dios el deseo de subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén, pero destruida. Entonces esta lista del grupo mayor de los que retornaron, dividido por familias, por jefes de familia y por ciudades, ¿sí? Porque habla de familias y de ciudades. Entonces podemos entender que era algo muy especial que Dios había preparado con el fin de cumplir con el propósito divino. A veces nosotros no entendemos, y hoy por hoy no entendemos las situaciones que se están viviendo, críticas en todo el mundo, eso no solamente aquí en Colombia, o en el barrio en donde vivimos, o en la iglesia donde nos congregamos. No, en todo el mundo hay circunstancias. Hoy estaba escuchando que el dólar está a 4.300 ya, y a lo mejor seguirá subiendo. Eso produce una crisis a nivel económico a nivel mundial, por circunstancias que de pronto solamente los economistas pueden entender. Pero son cosas que uno puede ver. En ese entonces, las situaciones eran tan diferentes. Pero aún así, había una situación crítica. Entonces, podemos ver aquí, vuelvo y digo, por familias o por ciudades. Y del versículo 36 en adelante, entonces, comienza ya algo bien especial, y es que comienza enumerando sacerdotes, levitas y otros servidores del templo. Los levitas eran los de la tribu de Leví, los que por derecho propio tenían la oportunidad de ser los administradores del templo, etc. Y de esos levitas salían los sacerdotes escogidos para seguir la tarea. Y los servidores del templo eran muchos, porque ahí habla de los porteros, de los servidores, de todos los que hacían el trabajo. Y entonces nota usted que dice los levitas, versículo 40, los hijos de Jesúa y de Caniel, de los hijos de Odavías, 74 levitas. Los cantores, los hijos de Asaf, 128, los que por ahí en algunos de los salmos aparecen, ¿no?
Los hijos de los porteros, los hijos de Salún, los hijos de Ater, los hijos de Talmón. Y luego el 43 habla de los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de, bueno, y ahí sigue la lista. ¿Cuántos eran los sirvientes del templo? De ahí para abajo encontramos sirvientes del templo, muchos. Hasta el 55 cuando dice, los hijos de los siervos de Salomón, otro grupo. Y el 58 dice, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y dice, estos fueron 59, los que subieron de Ted, Mela, Ted, Arsa, Kerut, Adán y Mer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel, los hijos de Lea. Mire, otro grupo grande. Ahora, hablan en 61 de los hijos de los sacerdotes y ahí nombran los sacerdotes. Entonces, muchos de ellos, dice el 62, buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar a Urim y Tumim. Interesante. Entonces las genealogías eran las credenciales muy importantes para los hebreos. Si no podían probar que descendían de Abraham, no eran considerados verdaderos judíos y eran excluidos de algunos privilegios especiales de la vida dentro de la comunidad. Además, algunos de los privilegios estaban restringidos a los miembros de determinadas tribus. Por ejemplo, solo los descendientes de Leví, que era el bisnieto de Abraham, podían servir en el templo. Los demás no. Pero fueron con ellos. Entonces, el gobernador mencionado aquí era probablemente Zorobabel. Y tal vez en el versículo 63, y tal vez en forma de, tenían que esperar a que hubiera un sacerdote. Había un gobernador, pero él no podía decidir. El famoso Urim y Tumim, que es bueno entenderlo, en estos días vamos a explicarlo, si ya usted lo sabe qué es eso. Simplemente eran dos objetos, tal vez en forma de piedras planas, que originalmente eran llevadas dentro de la vestimenta del sumo sacerdote y eran usados, ¿para qué? Para determinar la voluntad de Dios en asuntos importantísimos. Y cuando dice que no comiesen de las cosas más santas, se refiere a la comida que solo los sacerdotes podían comer. Era la porción de carne que se sacrificaba sobre el altar que se les había asignado. Interesante. Ahora, conforme progresaba la reconstrucción del templo, ya en el versículo 68-69, todos contribuían libremente con ofrendas de acuerdo con sus habilidades. Algunos pudieron dar regalos cuantiosos y lo hicieron con generosidad. Se requería el esfuerzo y la cooperación de todos y el pueblo dio cuanto pudo. Es como hoy. ¿Cuántos de ustedes y de nosotros? Donde quiera que estemos, siempre aportamos muchas cosas para la obra de Dios. Eso es algo que viene desde allá y aún antes. ¿Sí? La obra de Dios se hace con los recursos que tiene el mismo pueblo de Dios. Hemos aprendido que nosotros damos de lo que Él nos da, de la provisión que Él da, porque Él es un Dios proveedor. Allí era lo mismo. Se requería entonces esfuerzo. A menudo, a veces limitamos nuestras ofrendas al 10% de nuestro ingreso. Ellos no, ellos daban mucho más que eso. La Biblia, sin embargo, hace énfasis en que debemos dar de corazón todo lo que podemos. ¿Sí? ¿De acuerdo al dador alegre de 2 Corintios 9:6? Entonces, en este tiempo aprendemos que debemos de dejar que la cantidad de la ofrenda que damos sea decidida por el llamado de Dios de dar generosamente y no por la cantidad de lo que me sobra, los sobrantes. No.
sino por lo que hay en mi corazón, agradecido por lo que Él me ha dado. Cuando en el 69 habla de dracmas y libras, eso eran monedas de oro y de plata. Recuerde eso, monedas de oro y de plata. El dinero que se dio fue suficiente para comenzar la reconstrucción del templo. El pueblo entregó todos los recursos para que se usaran de la mejor manera. Por eso en el 69 dice, según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Hasta la vestimenta la regalaban, la mandaban a hacer, la hacían y la donaban. Interesante. Y el 70, que es el versículo que termina este capítulo 2, dice, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Porque no era solamente en Jerusalén, como en la capital, en el pueblo más grande, en el sitio principal, sino alrededor y en muchas ciudades más. Entonces ellos estaban, el pueblo entregó sus recursos para que se usaran de la mejor manera. Estaban entusiasmados y eran sinceros. Pero ese templo nunca igualaría el esplendor del templo de Salomón. El dinero que David reunió para comenzar la reconstrucción del templo de Salomón fue 1000 veces mayor. Pero este templo era un templo construido con todo el corazón, de siervos y de siervas que habían entendido el principio de lo que es dar generosamente. Ahora, podemos ver varias cosas más dentro de este gran tema, y es que el libro de Esdras narra el regreso de ellos donde estaban cautivos, y podemos aprender varias cosas. Y es que cuando Dios llama, uno debe obedecer. Y ahí encontramos entonces, en este capítulo 2, por eso aparece toda esa lista de personas que son una cantidad enorme, que uno nomás puede ver, el más pequeño de los de tenía 90 y tanto, entonces esto era 100 tanto, 20 tanto, bueno, y algunos ni siquiera aparece la cantidad, pero eran los hijos, todos los descendientes. Entonces, podemos ver que en todas las circunstancias de la vida, a pesar de que hayan dificultades, siempre Dios cuida de su pueblo. Y yo le invito para que en esta mañana, día que nos encontramos leyendo y meditando en este capítulo 2, somos esos lectores actuales de la Biblia, que consideremos que cada persona de estas era importante. Cada uno de ellos, los que aparecen por nombre y los descendientes, simplemente que muchos de ellos ni siquiera se nombran aquí por nombre, pero aparecen en el gran bloque. Cuando dice, por decir algo, el 31, que dice, los hijos del otro Elán, porque habían repetido nombres, 1254 de un solo líder tribal. Eran jefes de las familias tribales, jefes de las ciudades, jefes de familia. Y uno dice, y la obediencia, la fidelidad y el deseo de obedecer hacía que cada uno de estos hombres reuniera a su familia, reuniera a sus descendientes y era bueno, vamos. Y de esos que nombra aquí, ninguno se quedó, ninguno se perdió. Todos fueron y participaron
de la gran bendición de Dios. Eso nos habla de unidad, de armonía. Eso nos habla de compromiso. Entonces, en estos pasajes que leímos, nos enseña que cuando se sirve a Dios, no existe como una categorización. ¿Quién es usted? ¿Usted es jefe? ¿Usted es sacerdote? ¿Usted es levita? ¿Usted es un sirviente? ¿Usted es un portero? No, no había esa discriminación en sí. No había esa categorización. ¿Sabe por qué? Porque Dios valora todo lo que hacemos para su obra, por pequeñita o por grande que sea. Una moneda o 1000 monedas delante de Dios en la intencionalidad de cada uno de ellos, Dios lo valora y Dios lo bendice. Cada uno da, dice la Biblia, como propuso en su corazón. Y aquí podemos aprender mucho más en este capítulo. Solamente deleítese leyéndolo. Y el 64, el reto dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.970. Pero escuche, y lea el 65, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337 y tenían 200 cantores y cantoras. ¿Cuántos hubo? Era una multitud inmensa. Habla de los caballos, que eran pocos a la hora de la verdad para tanta gente. 736. Tenían mulas, 245, y sus camellos, 435. Asnos, 6.720. Habían más asnos. Una pregunta buena sería, ¿cuál era la mayor cantidad de animales? ¿Qué tipo de animales había que tenían más? Los burritos. Porque los burritos por naturaleza en todos los lugares del mundo son animalitos compañeros de trabajo. Y aquí lo vemos. Imagínense, caballos tenían 736, pero burritos, ¿cuántos tenían? Mis hermanos, algo muy importante y que puede uno meditar en cada una de las partes que conforman este capítulo 2 y yo me sonrío de ver cómo es la misericordia de Dios con su pueblo. Ellos nunca dejaron de ser pueblo de Dios. A pesar de que estaban cautivos, ellos nunca dejaron de estar unidos, como familia, como familia. Y yo creo que esto nos debe hablar a nosotros. Puede que estemos en la circunstancia que estemos, hermano, pero debemos de estar unidos como familia. Esto nos enseña un ejemplo, no solamente de ser buenos siervos y siervas de Dios, sino de vivir unidos, porque cuando dice, es interesante que dice, toda la congregación unida como un solo hombre. Eso es bello, hermanos. Ese es el propósito de Dios. Y para hacer que las cosas funcionen en cualquier lugar, en cualquier familia y en cualquier circunstancia, esto es claro. Que todos, a pesar de que seamos diferentes, tengamos ese espíritu de unidad, unidos como un solo hombre. Quizás alguien dirá, pastor, en esta época es muy difícil. Sí, mas no imposible, porque todo es posible para el que cree. Si Jesús nos une, si la palabra del Señor nos une, si es el consejo de Dios, si es el mandato de Dios, si son los mandamientos de Dios los que nos unen, ahí no hay disculpa. Ese es el asunto. Entonces yo le invito para que en esta mañana meditemos en lo siguiente. Que el libro de Esdras narra el regreso de los judíos de Babilonia, donde estaban cautivos, a Jerusalén.
donde reconstruyeron el templo y su comunidad. Y al estudiar el libro de Esdras, aprenderemos acerca de cómo el Señor hace posible que su pueblo unido supere la oposición y cumpla la voluntad de Dios. Aprenderemos entonces y meditaremos cómo el Señor hace que su pueblo supere la oposición, por grande que sea, por difícil que sea, y se cumpla la divina y perfecta voluntad de Dios. Mis hermanos, ahí les dejo esta perla de bendición. Oremos al Señor y nos vemos esta noche. Meditemos en lo que dicen esos 70 versículos. Hay mucho. Y uno puede decir, Dios mío, muchos nombres, muchos números, pero dentro de todo ese contenido encontramos la unidad, la armonía, el deseo de hacer la voluntad de Dios, porque esto de salir de Babilonia, de la esclavitud, a Jerusalén, implica lo mismo que hoy podemos decir, yo salgo de mi estado de pecado, de desobediencia, de incredulidad aún, o decir, es que yo nací pobre y sigo siendo pobre y seguiré siendo pobre. No. Dios siempre da una luz de esperanza para todos los hombres y mujeres creados bajo su gracia. Oremos al Señor en esta mañana y que Dios nos fortalezca, que Dios nos anime, que Dios nos guíe y que a través de estas enseñanzas que aparecen, que a veces con toda esta cantidad de nombres y de cosas nos parecen hasta complicadas, detrás de eso podamos entender la unidad, la armonía, la fidelidad y la obediencia y cómo se vive por familias. La familia es clave, hermano. La unidad es clave. Oremos al Señor en el nombre de Jesús. Padre bueno, gracias en esta. Este libro nos encanta porque nos habla. Y este capítulo 2 nos pone a meditar sobre la unidad, la armonía, sobre lo que hace una familia unida, sobre lo que hacen muchas familias unidas con un propósito. Y ese propósito es obedecer el principio de Dios, teniendo en cuenta, Señor, que no hay categorización, sino hay decisión en el corazón. Y todos como hormiguitas podemos hacer un trabajo de bendición, porque Dios valora todo lo que hacemos para su obra, por sencillo que a veces parezca, pero Dios valora eso en cada uno de nosotros. Por lo tanto, Señor, gracias por las hermanas y hermanos que han participado y que están participando de este reto de Esdras, y que podamos entender cada día lo bonito que es estudiar la palabra y lo que no solamente aprendemos y meditamos, sino lo que podemos poner en práctica de aquí en adelante. Señor, muchas gracias por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga más y nos vemos esta noche en el reto. Dios los bendiga. Buenos días. Damos gracias al Señor porque bendice nuestras vidas y nuestros corazones y nos inspira a entender los planes y propósitos de Dios que son buenos, los planes de Dios que trascienden todo y donde Dios usa poderosa y sobrenaturalmente nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias a usted por habernos acompañado en este espacio, por estar conectado con nosotros. Que Dios le bendiga, le fortalezca, le llene con su favor, con su misericordia y con su bondad. Hasta un nuevo tiempo de Conectado, la Iglesia en mi casa, hasta nuestro siguiente tiempo de reto. Hoy estaremos leyendo el capítulo número 2,
léalo, prepárese esta noche para las preguntas. A continuación va a recibir la imagen con el texto para memorizar. Memorícelo, apréndalo y conéctese esta noche después de las 8:30 de la noche para que juntos podamos compartir en este tiempo y ser bendecidos a través de este reto Esdras, el camino de la restauración. El Señor bendiga su vida y su corazón. Más contenidos e información, visite nuestra página web www.iccradio.net. Bendiciones para todos. Gracias por participar de Conectados, la Iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Conectados, la Iglesia en mi casa es un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento para levantar nuestra voz al cielo, un tiempo para disfrutar en familia, un momento para creer. Conectado, la Iglesia en mi casa es posible gracias a la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana e ICC Radio. Te invitamos a seguir las redes oficiales de nuestra emisora ICC Radio. En Facebook sigue nuestro fanpage como ICC Radio. Dale me gusta y habilita la opción ver primero. Búscanos en Twitter e Instagram como @ICC Radio. Nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo.